historia. Y ahora sí, con esta pequeña introducción en la que también aprovecho para deciros de que voy a intentar ser matemático. Yo sé que os encantan estas historias, a mí me encanta hacerlas. Lo que pasa es que tengo a veces tanto lío que me cuesta centrarme, pero voy a intentarlo. Voy a intentar que esta temporada, tanto el podcast, que por supuesto va a tener contenido semanal, como también el Rincón de Giorgio, tenga contenido más a menudo. ¿De acuerdo? Empezamos ahora sí con la historia del asesino seguramente más depravado que jamás he traído a este canal. Y he traído ya a lo peor de este Ah, tengo más Así que cristales. comencemos. El 27 de agosto, paréntesis, yo nací el 28 de agosto. Cierro paréntesis y no quiero dar más pistas ni buscar correlaciones entre este tío y yo, pero bueno, tenía que decirlo. El 27 de agosto del año 1906 nace Edward Theodore Gein. Aquí en España tenemos la costumbre de llamarlo Gein, Ed Gein. No es correcto. Y alguna vez seguramente se me va a escapar durante el transcurso de este vídeo. Pido perdón a los lingüistas y a los filólogos angloparlantes, pero es Ed Gein. Pues nuestro amigo Edward Theodore Gein nace en la pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes aproximadamente en ese momento, llamada La Crosse en Wisconsin. Su familia es absolutamente clave para entender este caso. Es fundamental entender tanto a su padre como a su madre y también a su hermano. Uno de los grandes misterios sin duda de este relato, ya veréis por qué. Su padre, George, alcohólico, violento, una persona incapaz de mantener un trabajo estable durante ciertos meses, un caos de ser humano, ausente en muchos momentos, que seguramente era lo mejor que podía pasar en esa casa, porque cuando estaba y cuando había bebido, que era lo habitual, el infierno se desataba. Pero es que la madre aún es peor. Augusta Gein es, fijaos lo que os digo, incluso más importante que el propio Ed Gein para entender de qué va esto realmente. Fijaos lo que os digo. Es más importante la madre que el propio psicópata, que el propio asesino, que el propio ser repugnante en el que se convirtió Edward unos años después. La madre Augusta era una fanática religiosa. De hecho, el término fanático se queda corto. Iba más allá del fanatismo. Iba más allá de ser una persona ultraconservadora. Entramos ya en el terreno de la paranoia, en el terreno seguramente de la enfermedad mental. Augusta era una persona que es cierto que tuvo que criar casi sola a sus hijos, pero que lo que les inculcó era terrible. Ella decía que todas las mujeres, a excepción de ella misma, eran unas prostitutas, eran malvadas y eran pecadoras. Y durante toda su vida intentó evitar que tanto ella como su hermano tuvieran contacto. Pero no tan solo con las mujeres, que seguramente era el centro de su obsesión, sino también con cualquier otra persona. Quería crear una especie de familia cerrada en la que ella era una especie de diosa para sus hijos. En el caso de Edward esto funcionó perfectamente. Adoraba a su madre. Incluso te diría que más allá de la adoración. Una obsesión. Lo que sentía Edward por su madre es incluso difícil de expresar con palabras. Va más allá de hacerle caso. Era su tótem. Era su guía, y eso provocó, como es lógico y normal, que su relación con las demás personas, con los compañeros de escuela, con los demás habitantes del pueblo en el que después vivían y donde había la famosa granja, que es Plainfield, un pueblo pequeñito, de unos 500, 600 habitantes, donde todo el mundo se conocía y todo el mundo sabía lo rara que era esa familia, que dificultaría la interacción social con cualquier ser humano que no fuera su propia madre. No hemos hablado del hermano hasta el momento. El hermano también era como Edward. El hermano Henry Gein, nacido 5 años antes que Edward, era bastante diferente. Él sí consiguió deshacerse un poco de esa adoración por su madre, se enfrentaba a ella cuando consideraba que estaba siendo irracional, y su relación fue complicada, fue difícil, y eso por supuesto creaba un problema enorme con su propio hermano. Teníamos a dos hermanos semi-enfrentados, aunque había momentos en los que sí que se apoyaban el uno al otro, pero semi-enfrentados porque uno tenía claro que lo que decía su madre era sagrado y el otro muchas veces creía que su madre estaba siendo una paranoica y que estaba dificultando su propia vida. ¿Qué decían los compañeros de escuela? Y esto sabéis que es muy importante en estos casos en los que sí que tenemos muchas evidencias y muchos relatos. ¿Qué decían los compañeros de escuela de Ed Gein? ¿Qué decían de él? Pues bueno, como podéis imaginaros, debido a el cacao que había en esa casa, pues era un chico que no
se relacionaba con casi nadie, le hablabas y te contestaba de forma muy lacónica. Es posible que también ya en ese momento tuviera algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, pero evidentemente no se le hicieron pruebas, por lo tanto todo esto es una conjetura, pero era alguien que siempre estaba solo, se reía en muchos casos solo, que a veces soltaba frases sin ¿Franco? demasiado sentido. ¿Qué pasa? Los otros Ah. niños y niñas lo evitaban y a él ya le iba bien porque realmente quería What the estar fuck? solo, ¿Qué dices tampoco la de quería tener cumpleaños amigos y 07? sobre todo lo que no quería tener eran amigas. Así que su infancia y ¿A su quién? comportamiento en el A 07. colegio era bizarro y era What the fuck? antisocial. Pasan los años, recordemos contexto, nace en una pequeñita Che, ¿por qué se ciudad de aplazó el Wisconsin, partido de a los Boca pocos y años Barraca? viajan ¿Por lo de hasta Rusia? el Por pueblo el ruso, boludo. ínfimo de Plainfield. La madre está contenta porque una de las cosas que Aplausos. hizo que se fueran, digamos, de un pequeño núcleo urbano Espera y que no fueran roben en a ese partido, un lo de Barraca. pequeñísimo núcleo rural es que, por supuesto, ella odiaba Vaya Boca todas las 20-0. fuerzas del mundo de la velocidad, los coches, el ruido, la gente, cómo vestían las mujeres, incluso cómo vestían los hombres. Era para ella un nido de perversión, de demonios, de todo lo peor que te puedas imaginar. Así que irse a esa granja era fantástico. Ahí, en ese pueblecito, a las afueras, en una granja enorme de 155 acres, es donde esta familia extrañísima se va haciendo. En el año 1940, el padre George fallece debido, uno, a la mala vida que llevaba durante tanto tiempo y pues, a un fallo cardiorrespiratorio debido sin ningún tipo de duda a su alcoholismo, y se quedan estos dos hermanos con la madre. Ya os podéis imaginar la dinámica, pero es que ahora tenemos que ir a uno de los grandes misterios de todo este caso y seguramente la primera vez en la que Edward King asesinó a otra persona. Estamos hablando de que seguramente mató a su propio hijo. Cajan publicidad, boludo, puta madre. En el año 1944, tan solo 4 años después de que el padre falleciera, cuando la madre ya era la única figura de autoridad, los dos hermanos estaban juntos trabajando en esa granja, quemando maleza, y de repente el fuego se descontrola y empieza un incendio. En ese incendio fallece Henry, fallece el hermano de Ed. Y solo tenemos la explicación del propio superviviente. Él dice que en un momento determinado su hermano le pide que vaya a buscar ayuda, lo pierde de vista, Edward va a buscar ayuda y cuando vuelve ya ha fallecido. Entonces hablaríamos de una muerte accidental. No está tan claro. A Henry lo encuentran lejos del foco principal del incendio. Primera cosa extraña. Y segundo y lo más importante, cuando el forense examina el cuerpo, encuentra que hay una contusión importante en el cráneo. Algo muy extraño. Si la muerte ha sido totalmente accidental, el informe oficial dice que Henry murió a causa de la asfixia al no poder salir pues, de los alrededores del incendio. También una cosa rara. Dejan la causa abierta y no hay pruebas para determinar que realmente ese golpe no se lo diera al caer. Si me preguntáis a mí, y si seguramente preguntáis a la gran mayoría de personas que han estudiado el caso de Edward King, no hay dudas de que su hermano, en un momento de arrebato, seguramente en una discusión mientras hablaban de su madre, agarró lo que encontró, pegó a su hermano en la cabeza, lo dejó inconsciente, quizás ya lo mató en ese momento, se asustó, fue a buscar ayuda y cuando regresó se inventó toda la historia de la muerte por asfixia y que lo perdió de vista. Yo no tengo dudas, ni una además, de que el primer asesinato no fue alguna de las mujeres que tristemente después engañó y mató. Fue su propia sangre. Y mientras todo esto pasaba, no sonreiría durante mucho tiempo porque un año más tarde, Augusta, el faro de la vida de Edward King, fallece de un infarto. Y aquí las cosas cambian por completo. Él ya no tiene ningún tipo de control. No hay nadie que le diga lo que tenga que hacer. Se ha quedado solo, sin familia, no tiene amigos, por supuesto no tiene pareja y es una persona que a partir de aquí claramente se convierte en un animal del que nunca querrías estar ni a 5 kilómetros de distancia. Ed, como es lógico, se queda completamente devastado. Guarda la habitación de la madre durante toda su vida como si fuera un mausoleo. En cambio, el resto de la casa de la granja empieza a acumular
basura, ratas circulan por el suelo, gusanos, putrefacción. Es la casa de los horrores, es la casa de la matanza de Texas. Es ese tipo de residencia. Se ha convertido una granja que podría haber sido próspera en un sitio en el que nunca querrías estar, pero en el que Ed se siente cómodo, porque él se siente cómodo en esa situación, en su propio caos, y siempre con la madre, viva o muerta, ahí, con él. Recordemos que Plainfield era un pueblo pequeño en esos pueblos pequeños. En esos años tenía que haber una mínima interacción. Edward no podía vivir completamente aislado, por lo que de vez en cuando iba al pueblo, iba a la taberna, casi nunca contestaba a lo que le hablaban. Solo había un tema que le fascinaba: la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los experimentos y las torturas que se hicieron durante esa época. Ese tema le hacía hablar muchísimo. Hablaba sobre Mengele, sobre los campos de concentración, sobre el Escuadrón 731 de Japón, que tengo un vídeo sobre este caso, bueno, sobre esta instalación que es absolutamente terrorífico. Os lo recomiendo para darnos cuenta de que en ese periodo histórico no tan solo un país hizo barbaridades, sino que uno de sus grandes aliados y uno de nuestros países favoritos ahora mismo en todo el mundo, Japón, hizo cosas seguramente peores. Pero bueno, digamos que a Edward le interesaban estos temas. En el resto de conversación era extraño. Seguía a veces hablando solo, sonreía a alguna mujer, no contestaba a no ser que le hablaras de estos temas, o también de criminales famosos. Le gustaba bastante la criminología, pero no tanto a nivel psicológico, sino a nivel morboso, que se le podía hacer a una víctima. También a partir de los 50 empieza a coleccionar novelas y cómics de terror, como por ejemplo The Tales from the Crypt, historias de la cripta, no sé cómo se llama en los diferentes países. Aquí en España eran pues los cuentos de la cripta, si no me equivoco, y eran pequeñas historias muy morbosas, muy gore, evidentemente totalmente paródicas en muchos casos y de ficción, pero digamos que le empieza a interesar lo macabro. Ya vamos a otro terreno más oscuro, ¿no? También pues, busca revistas donde se habla de asesinatos, sobre todo de mujeres, donde hay imágenes de mujeres asesinadas, mutiladas. Eso era su hobby, podríamos decir, ¿no? Y aquí tenemos que ir a una fecha concreta e importante: 8 de diciembre del año 1954. Y es que este es el día en el que seguramente Ed Gein pasa de la fantasía, pasa de la ilusión, pasa de esos sueños macabros en los que daña a mujeres, a la realidad. Ese es el día en el que desaparece su primera víctima femenina, Mary Hogan. Mary Hogan, de 54 años, era un perfil curioso, muy diferente en un pueblo tan pequeño de la América rural. Una mujer de 54 años, divorciada, la tabernera del pueblo, algo que en muchos casos estaba considerado trabajo de hombres. Era una mujer con carácter fuerte, alguien que podía hablar de cualquier tema, que podía hablar con los hombres, que podía beber con los hombres. Era vilipendiada por las mujeres del pueblo, que consideraban que era demasiado masculina, que una mujer no tenía que hacer estas cosas, pero a Edward le interesaba esta mujer. La miraba de reojo, a veces le sonreía, visitaba más de lo habitual la taberna, sentía fascinación por esa mujer, quizás porque su supuesta fortaleza, su figura más de autoridad siendo una mujer, le podía recordar en algún aspecto a su madre, pero el caso es que empieza a obsesionarse con Mary hasta que la secuestra y la asesina. En un pueblo tan pequeño, cuando desaparece alguien, es la noticia del año. Evidentemente, todo el pueblo hablaba sobre ello, pero nadie, fijaos, nadie pensaba que ese chico retraído, bueno, ya hombre, estamos hablando de que tenía cierta edad, ese hombre un poco atontado, podía haber tenido la valentía de agarrar a una mujer como Mary, una mujer de armas tomar, y haberla incluso asesinado. Él mismo, cuando alguna vez le preguntaban y estaba de buen humor, decía: la tengo yo en la granja, la he secuestrado. Y los demás pues o se reían o lo tomaban por el tonto del pueblo que intenta hacer la gracia. Quizás lo del tonto no va tan desencaminado, pero desde luego que era un tío peligroso, que no estaban viendo que tenían el lobo dentro del corral de ovejas, es una realidad. De momento no os voy a decir lo que hacía con sus víctimas, o con su víctima en este caso. Lo dejamos para de aquí nada, segundos o minutos. Vamos con la segunda víctima conocida, 3 años después. Bernice Warden, dueña de la ferretería del pueblo, también desaparece. Y aquí es donde encontramos la clave, uno, de que evidentemente no era un asesino muy listo, pero que ya veréis que fue bastante idiota, y esto provocó que
por suerte la policía lo pudiera encontrar rápido, porque el hijo de Bernice, Frank, cuando va a la ferretería, se encuentra sangre, la caja registradora abierta y el último recibo que había guardado era una venta de anticongelante a... Lo habéis adivinado. La Edward bestia de Calchi. King. Así que Frank rápidamente va a la policía. La policía, como es lógico, tiene que seguir el rastro. El único que hay en este momento es el de Edward. Además, un amigo entre comillas. Bueno, una persona que más o menos se podía llevar bien con Ed, que era Bob Hill, explica que ese día lo vio con sangre en las manos. Y este le contestó que estaba descuartizando a un ciervo, que era algo que sí, podría haber pasado, pero desde luego no era el caso. Así que la policía rápidamente va a la granja de los Ginn y ahí se desata el horror. Y como os he comentado en la introducción, encuentran una serie de cosas, mutilaciones tan perversas que provocó el vómito de varios de los policías, entre ellos el sheriff del condado, y fue un choque inesperado y que les perseguiría durante semanas e incluso meses. Antes de ir a lo que encuentran, para que veáis lo poco espabilado que era, cuando la policía primero, antes de ir a su granja, se lo encuentra y le piden que tiene que acompañarlos, lo primero que les dice Ed Gein es: me han incriminado. Ellos se hacen un poco los locos. ¿Incriminado de qué? Y dice él, bueno, del asesinato de la señora Warden. Nadie le había dicho a Edward de que esa mujer había muerto. Acababa de empezar la investigación de ese mismo día, en ese momento ya. Incluso antes de entrar en la granja y encontrar la caja de Pandora de los horrores, ya sabían que él había sido el secuestrador y asesino de esa pobre mujer. Vayamos pues, y ahora sí, a uno de los puntos claves de esta historia. No tan solo es terrible asesinar, que es lo peor que puede hacer alguien. Matar, quitar la vida a otro ser humano. A veces incluso es peor. ¿Por qué has matado? ¿Y qué haces después de que hayas matado? El caso de Ed Gein es tan paradigmático, es tan famoso, es tan infame, porque lo que hizo es tan salvaje, es tan inesperado. Luego es verdad que se ha replicado y se ha copiado. En ese momento causó un impacto tal que nunca habrían dicho que eso podía ser real. ¿Qué encuentran los policías cuando entran ahí? Voy a ir poniendo imágenes durante todo el vídeo, ya sabéis cómo funcionan mis vídeos. Pero claro, aquí hay cosas que existen, las imágenes, son reales. Son muy fáciles de encontrar, o bastante, relativamente fáciles de encontrar, pero ya sabéis cómo funciona YouTube. Yo no puedo mostrar eso tal cual, que lo sepáis. Yo os lo explicaré, tampoco entraré en todos los detalles gráficos, porque hay cosas muy malas. Pondré las imágenes censuradas, tapadas, etcétera, para que lo sepáis, ¿ok? Lo primero que encuentran es el cadáver de Bernice, desnudo, decapitado, colgado boca abajo, con un tobillo amarrado a una polea y el otro atravesado con un gancho, como si fuera carne de un animal. Las imágenes, repito, son muy explícitas, además teniendo en cuenta de que ese asesinato acababa de suceder. El torso estaba abierto en canal, le había extraído todas las partes sexuales femeninas, los órganos internos también habían sido removidos. Un cuadro terrorífico, pero es que esto no es lo único que se encontraron, hay mucho más. Basura, animales, ratas, excrementos humanos, todo eso ahí dentro. 10 cráneos humanos, 2 en los pilares de la cama de Ed y algunos usados como ceniceros, como platos, como cuencos. Edward, en su locura, usaba esos cráneos para comer, para beber, los tenía ahí expuestos, se regodeaba, sentía una fascinación por estar ahí rodeado de esa podredumbre. Quizás lo que os digo ahora es lo más famoso, ¿no?, de este caso, una serie de máscaras hechas con piel de sus víctimas y de cadáveres, es decir, él decapitaba a esa persona y todo esto con bastante precisión, lo que significa que de alguna forma tuvo que ir aprendiendo, no tan solo con animales. Estoy seguro de que hay muchas más víctimas o de que hay muchos más cadáveres de los que se encontraron. Agarraba esa cabeza, le quitaba la piel, la quitaba con precisión para que en muchos casos fuera casi toda entera. En otras tuvo que desgarrar y luego volver a coser. Habéis visto imágenes seguro, porque esto de las máscaras de piel es quizás, ya te digo, lo más famoso o lo más mítico de este caso. Y seguimos con esto. Un chaleco de ropa, pero hecho con piel humana, polainas confeccionadas con piel de piernas femeninas, un cinturón hecho de pezones, una caja con genitales femeninos, uno de los cuales fue el de Bernice, la última
última víctima, sillas, lámparas, papeleras tapizadas con piel, los órganos de Bernice en la nevera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más cosas, hay más. Todo lo que os podáis imaginar que se puede hacer con un cadáver humano, a nivel, no tanto, y veremos aquí, ¿no?, de necrofilia. Y entre todo este infierno, una sola habitación que estaba perfecta, impoluta. Adivináis cuál es, ¿verdad? La habitación de la madre, que estaba inmaculada, exactamente igual que el día que falleció. Uno de los grandes temas de debate, precisamente, de este caso, de esta secuencia, de este asesino, de este monstruo, es si hubo algún tipo de relación después del asesinato, si había connotaciones sexuales. Él negó la necrofilia, dijo que los cadáveres olían demasiado mal. Es posible que muriera virgen, completamente virgen, porque no se conoce ninguna relación anterior, ni prostitución, nada. Cero. Seguramente su instinto sexual estaba tan apagado por su madre que nunca se atrevió a ir contra los dictados de esa mujer. Es verdad que hay ciertos investigadores, y aquí, como os digo, hay debate de que sí que creen que hubo un componente sexual en estos ataques a cadáveres de mujeres o a mujeres. Yo aquí tengo muchas dudas. Cuando hablemos un poquito más del perfil psicológico que le veo a este monstruo, evidentemente la madre es la clave de todo, ese fanatismo, esa obsesión, seguramente mezclado con que es muy probable que Edward tuviera una esquizofrenia. Tengo dudas. Yo sí creo que es posible que en algún momento, no sé si completo, pero hubiera algún tipo de fetiche sexual. Ya lo veremos cuando hablemos quizás más de por qué, en mi humilde opinión, hizo estas cosas. Evidentemente, Edward es detenido en ese momento. De hecho, pondré unas imágenes de la detención, que es bastante curioso porque son de las poquísimas imágenes de vídeo que hay de Edward Gein. Hay muy poca cosa de él. No hay entrevistas. Estas imágenes de vídeo son curiosas e interesantes porque es de las únicas que podréis ver en todo el mundo, ¿no? Una vez lo tienen ahí encerrado, aquí hay un poco de duda porque he encontrado fuentes que dicen que estuvo 2 días sin hablar, hasta que incluso los policías nerviosos le agredieron físicamente y acabó ya soltándose. He encontrado otras fuentes que dicen que esa misma noche ya confesó ciertas cosas, entonces hay un poquito de duda. Tampoco importa mucho. Ya fuera de entrada, unos días después, el caso es que acaba confesando y también dice que los demás cadáveres los desenterraba, los sacaba de cuerpos de mujeres del cementerio. Cosa que me cuadra bastante, pero que no significa que estas dos mujeres y el hermano, no se habla mucho de eso, pero y el hermano fueran las únicas víctimas o las únicas personas que él asesinara. También en esa confesión reconoce que intentó desenterrar el cuerpo de su madre. Fue al cementerio del pueblo, consiguió desenterrar un poquito el ataúd, lo abrió, vio el cuerpo y al final no se atrevió a hacerlo y lo dejó ahí. El juicio es muy mediático, hasta el momento no se había encontrado un asesino moderno que hiciera esas barbaridades y aquí hay una de las grandes, bueno, polémicas podríamos decir, porque el tipo de castigo que recibe, que para muchos sería rápido decir, pues la pena de muerte, cadena perpetua, es diferente, ya que se le considera mentalmente incompetente, lo que significa que está enfermo de la cabeza y que no puede ser condenado y juzgado de la misma forma que otro ser humano que sí que estaba en sus cabales cuando hizo el crimen o los crímenes, por lo que es ingresado, y va a estar toda su vida ahí, en un centro psiquiátrico, en el Central State Hospital for the Criminally Insane. Criminally Insane, casi lo he dicho bien a la primera, casi. Si sos gamer, diseñador o estudiante y estás buscando una notebook, este es tu momento. En Compra Gamer conseguís la mayor variedad de notebooks de las mejores marcas del mercado. Así que no esperes más, entra a compragamer.com, donde vas a encontrar tu próxima notebook al mejor precio, con la mejor financiación y envíos a todo el país. En el 74 pide la libertad condicional. Evidentemente le dicen que no. De ahí no saldría en la vida este hombre. Era un peligro, una bomba atómica. Era imposible que no volviera a delinquir y que no volviera a asesinar. Y al final, en el año 1984, el 26 de julio, el año en el que nací yo, a mí no me gustan estas coincidencias, con Ed Gein, ya van 2 y no me hace mucha gracia. A los 77 años fallece, pues de causas naturales, de una insuficiencia respiratoria. Es decir, tiene una vida larga, llega a casi 80 años, ¿no? La tumba de Ed Gein en el cementerio de Plainsfield fue durante mucho tiempo
un sitio de peregrinación y un sitio, pues bueno, de turismo morboso y macabro que evidentemente a mucha gente le gusta y por eso también a mucha gente le gustan estos vídeos, ¿no? Hablando de estos casos terribles, a mí me encantan tanto verlos como hacerlos, así que somos todos unos morbosos. Fue un sitio de peregrinación, la lápida ya no existe porque alguien, no se sabe quién, robó esa lápida y ahora mismo su tumba es un espacio de tierra justo al lado, evidentemente, de su madre. Ed Gein fue una celebridad en vida. Recibía cartas de admiradores y admiradoras. Su coche, un Ford del 49, fue subastado y se pagó una barbaridad. Se exhibió en ferias como si fuera un espectáculo. Bueno, lo que muchas veces hemos dicho, de que al final cuando esta gente, por mucho mal que haya hecho, traspasa las barreras del crimen para convertirse en un icono popular, y este caso es paradigmático de eso, la gente ya no lo ve tanto como el mal hecho ser humano, sino como un freak, como una cosa curiosa a la que ver, no admirar quizás, bueno, algún loco seguro que lo admira, pero no admirar quizás, pero sí sentirse fascinado por su personaje. Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Matanza de Texas, Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos, y podría seguir con unos cuantos más. Son criminales de ficción que se basan casi 100% en el tipo de psicópata que era Ed Gein. Repito, ha sido una influencia muy importante para el terror décadas y décadas después. Perfil psicológico, aquí entramos en un terreno complicado y que evidentemente pues nadie sabrá todo lo que pasó porque no estábamos constantemente con él. Él pasó muchos años solo, o pasó muchos años con su madre, o pasó muchos años con su madre y su hermano ahí en esa granja, tenía pocas interacciones, entonces no sabemos exactamente todo lo que pensaba, todo lo que hacía. Que evidentemente Ed Gein era alguien con problemas mentales graves y severos, no hay ninguna duda. Los estudios psiquiátricos completos que se le hicieron, pues determinaron de que había desarrollado en algún momento de su vida, quizás desde nacimiento, quizás a raíz de la muerte de la madre, había desarrollado una esquizofrenia importante. ¿Y por qué hizo ese tipo de crimen tan raro? Es decir, él no mataba por poder. Yo no creo que matara como otros asesinos, ¿no? Como Ted Bundy, como Richard Ramírez, como Zodiac, al que nunca se encontró. Y había una parte importantísima de placer del poder absoluto de decidir quién vive y quién muere. Yo creo que en el caso de Ed Gein se unen varios factores. Uno clarísimo es su visión con su madre. Una de las cosas que más claras se tienen es que él, de alguna forma, cuando hacía complementos femeninos con la piel de las víctimas o se ponía máscaras con la piel de mujeres, ya fueran de sus víctimas o de cadáveres, él de alguna forma quería resucitar a su madre o quería convertirse en su propia madre. Esto es muy claro en el caso de Psicosis, ¿no? Pero en el caso de Ed Gein en concreto, en la realidad, yo creo que él tenía una fijación tan grande y una pena tan bestial con la muerte de la madre que quiere de alguna forma hacerla regresar. Una persona enferma, una persona que no discierne la realidad de la ficción, puede llegar a un extremo así, ¿no? Puede llegar a pensar en su mente perversa de que, bueno, la forma de estar más cerca de mi mamá, de volver a tenerla, es Yo no sé dónde agarrar buscar cosas, boludo. carne No puedo y completar fetos de el mapa de mujeres y Natra. transformarlas, esas mujeres pecaminosas, Tenía esas la mujeres brújula. traidoras, esas mujeres Sí, lo malvadas, estoy y teniendo por todos convertirlas en lados y pureza. ¿Y la pureza cuál era? Su madre, él y la no relación que aparece tenían nada, boludo. entre ellos, ¿no? Porque se sabe que Ed Nada. Gein se disfrazaba de mujer, había travestismo. Por eso a mí el tema de la necrofilia y las relaciones sexuales con los cadáveres no me queda tan claro. Yo creo que en algún momento pudo haber algún punto en el que sí que hiciera algo, yo Sí, creo de que jugar mapas pero como donde creo que está la clave digo, de toda la historia es pero en esa obsesión por volver Capaz la a brújula es una sentir concha, ¿no? ese cariño, ese Y amor pues, materno de una persona que ya no está y que él encontraba pues la forma de conseguirlo así, con esa porque vi que especie no de te marcan transformación todo. totalmente loca, totalmente paranoica y de un nivel de depravación que no podemos ni imaginarnos la gente normal, pues yo creo que era su forma de estar cerca de ella, además de que seguramente tenía un complejo de Edipo de la hostia y más La cosas. mierda Es que un me caso marcó. fascinante, es un caso que, como todos estos, es terrible, es horroroso, pero a la vez tiene ese punto de fascinación del ser humano, cómo puede llegar a ciertos extremos. Hola, ¿qué tal, Charlie? Hola. Ha aparecido aquí otro asesino en serie, se llama Charlito, y vamos a despedir juntos este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de la historia real verídica de Ed Gein. Tengo ganas de ver, así que terminar de Ed Gein. Cuando se hizo una miniserie,
muy triste esto, bocho. Muy pocas cosas me parece. Bueno, se marcó algo. Todavía hay esperanza. Ah, otra piedra. Otra piedra. La puta madre. ¿Cómo no puede haber un puto cofre, algo normal? Bueno, este me da 3 cofres. $93. Sigue faltando demasiado.